Bienvenidos, 5 de la tarde en Centroamérica, 6 de la tarde en Panamá, 7 de la noche en Caracas, Venezuela. Somos Andrea Ramírez y Carlos Luis Galán y juntos por los próximos 60 minutos daremos un repaso por lo que fue, es y será noticia en Venezuela. Para esta, su casa, CB24, siempre es un placer darles la bienvenida y invitarlos no solamente a que nos acompañe a través de esta pantalla, sino también a través de nuestro sitio en internet www.cb24.tv y a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Además, invitarlos a que comenten y hagan sus preguntas con la etiqueta En Venezuela. Un programa el día de hoy variopinto, un programa donde estaremos analizando sin duda una de las noticias más destacadas, que es la designación del ministro venezolano, el ministro de Defensa venezolano con esos superpoderes. Estaremos analizando ese tema en su espacio Es Noticia Venezuela, y también estaremos conversando sobre la situación de Venezuela en el bloque del Mercosur. De esta manera damos inicio. No se despegue. Señor presidente, hoy le quiero hablar sobre las madres venezolanas, esas mujeres hermosas y valientes que cada día despiertan con la responsabilidad de construir un país, como columnas de miles de hogares. Esto a pesar de las dificultades que se han multiplicado desde que usted tiene la tarea de llevar las riendas del país. Mujeres a las que el ejército venezolano no pudo detener cuando pasaron por encima de sus soldados a buscar alimentos, a buscar medicinas a otro país. ¿Cómo le puede pedir a una madre que entienda que todo es culpa de la guerra económica cuando ve a sus hijos comer, con suerte, solo 2 veces al día? Presidente, ¿cómo una madre puede tragarse el cuento de que su hijo enfermo no puede tener medicinas a tiempo debido a que Obama, Santos o el enemigo de moda de su revolución ataca desde afuera? La semana pasada fueron las madres tachirenses que con coraje lo obligaron a abrir la frontera. 35.000 personas, no olvide esa cifra. Pero ¿qué va a pasar cuando las madres caraqueñas, valencianas, maracuchas salgan a buscar lo que hace falta en el hogar, más allá de hacer cola un día completo? ¿Habrá ejército que las detengan? Ejército en manos de su ministro de Defensa, Padrino López, que ahora de la noche a la mañana tiene unos superpoderes que sinceramente nadie entiende. Presidente, ¿a dónde espera llegar? ¿Es acaso esto una dictadura disfrazada? ¿Es ahora un gobierno cívico-militar? ¿Por qué el ministro de la Defensa tiene que darle órdenes, como usted mismo dijo, a todos los ministros, ministras e instituciones? ¿Qué busca con esto? El resultado de una mala gestión pública no se resuelve con balas, ni con tanques, ni con aviones de guerra, presidente. No busque militares para hacer el trabajo que tienen que hacer los economistas. Ya es momento de tener las cuentas claras. Comenzamos. Hay que evaluar lo que está ocurriendo, porque si fuese algo espontáneo, fuese algo natural, no se concentran tantas personas. Que nos estamos muriendo de hambre, en Venezuela hay una crisis que nos está matando, revocatorio ya. Llegó la hora del revocatorio y ya no hay más excusas. La oposición no es intimidable, entre otras cosas porque queremos salir de esta pesadilla pacífica y constitucionalmente. Somos más del 80% del país, incluyendo la base chavista. Queda la pelota de parte de usted, señor Ramos Alú. Demuestre si es jefe o no es jefe. Vamos a retomar un poco este tema. Si usted nos está viendo fuera de Venezuela, le vamos a explicar un poco qué pasó con el ministro de la Defensa. Anoche, en cadena nacional, algo que no es extraño para el presidente Maduro, eso lo heredó de Hugo Chávez, anunció en todos los canales de televisión que el ministro de la Defensa, general en jefe Padrino López, era el segundo a cargo. Venezuela pasa por una crisis humanitaria, le duela o no al gobierno venezolano, y el presidente toma la decisión de que el general, ministro de la Defensa, Padrino López, tendrá la responsabilidad de que las medicinas, tendrá la responsabilidad de que los alimentos lleguen a los venezolanos. Nosotros nos preguntamos,
¿Acaso 17 años de una mala gestión pública, de una crisis económica que ha desembocado, una crisis humanitaria, se puede resolver con tanques de guerra, se puede resolver con armas? ¿Qué pasará ahora, Andrea? Es que hay, no solamente, o sea, hay muchísimas preguntas, pero la gran pregunta aquí es, ¿por qué un militar? ¿Por qué un general? ¿Y cuáles son las facultades que tiene este supergeneral que ahora pareciera que va a poder resolver toda la situación y toda la crisis económica, social que vive en Venezuela? Superpoderes, inclusive estarían hablando de un autogolpe, porque este supergeneral estaría usurpando funciones de los ministros, funciones del vicepresidente inclusive. Y todo este tema de usurpación de poderes ha estado en la palestra, inclusive el mismísimo presidente Maduro ha criticado en algunas ocasiones y no es un tema de posiciones que estemos tomando en este programa, sino así lo establece la Constitución, pero ha criticado las posiciones que ha asumido la Asamblea Nacional, por ejemplo. Pero entonces él ahora le da unos superpoderes a un ministro de la Defensa, un militar. Eso es lo que nadie entiende, porque vamos a recordar, anoche el presidente Maduro dijo, como decíamos en cadena de radio y televisión, que el ministro de la Defensa pasaba a ser jefe de todos los ministros, ministras, instituciones, incluido el vicepresidente Aristóbulo Isturiz, que en algún momento dio la impresión de que esta idea no le fue de su agrado. Se rompió el orden constitucional en Venezuela, se rompió el orden democrático, y esto no es una opinión que hagamos nosotros. Nosotros estamos acá como una ventana para decir lo que pasa en Venezuela, aunque no podemos ser mudos a la violación de los derechos humanos y ver cómo el presidente de un país le entrega el poder ejecutivo a un general. Y durante toda esta hora vamos a estar analizando no solamente la decisión de otorgar superpoderes al ministro de la Defensa, Padrino López, sino también temas como el Mercosur, lo que se está llevando a cabo en el bloque del Mercosur, que Venezuela tenía que haber asumido la presidencia pro tempore, y con la oposición de países como Paraguay y Brasil y Argentina inclusive, pues está en veremos. Vamos a enlazarnos a continuación en directo con Caracas, Venezuela, en el estado Miranda, con el gobernador Enrique Capriles, en su programa de todos los martes, Pregunta Capriles. Resolver la crisis económica. Que si nosotros no cambiamos el gobierno y su programa, su plan, el plan del gobierno, si nosotros no lo cambiamos, no vamos a resolver la crisis económica. Nosotros no vamos a superar la inflación, no vamos a tener los alimentos y las medicinas que necesitamos. Entonces, esto que están haciendo con el general Padrino es un fracaso anunciado. Eso es lo que va a pasar. Es tratar de seguir estirando, tratando de seguir comprando tiempo, haciéndonos creer que viendo además la fuerza desplegada, se va a resolver la crisis económica. No se va a resolver de esta forma. Bueno, tenemos que hacer una pequeña pausa comercial. Ya le dijimos cuál es el menú en esta próxima hora, así que siga en sintonía de CB24 y en sintonía de Es Noticia Venezuela, y en breve continuamos. @CB24TV en Twitter, sea el copiloto de este programa, opine, nos vemos en línea. Estamos de regreso en Es Noticia Venezuela y como les comentábamos en el bloque anterior, para enfrentar la crisis, la escasez, el abastecimiento de alimentos y medicinas que sufren los venezolanos, el presidente Nicolás Maduro nombró al ministro de la Defensa, Padrino López, a cargo de un nuevo superprograma social. Veamos esta nota. En el marco del estado de excepción y de emergencia económica constitucional vigente en Venezuela, decreto número 2367, mediante el cual se crea la gran misión Abastecimiento Soberano en los términos que él indica. Se trata de la gran misión Abastecimiento Soberano y Seguro, una medida que, según el presidente Maduro, vencerá la guerra económica que dice librar frente a la oposición, empresarios privados y Estados Unidos.
El programa se sustenta en el decreto de emergencia económica que aprobó a principios de año y que fue rechazado por la Asamblea Nacional. Busca crear un sistema de distribución, comercialización y control de precios. Estamos en guerra y tenemos que ganarla por la vía del trabajo, la producción, la paz. Tenemos que ir explicándole a nuestro pueblo lo que es la guerra no convencional y todos los mecanismos que nos están aplicando nacional e internacionalmente. Porque de esta vamos a salir más fuerte, más decidido, más grande. Venezuela va a salir fortalecida de toda esta gran batalla que estamos dando, inmensa batalla por la felicidad del pueblo, por nuestro derecho a vivir y a ser. El ministro de la Defensa, general Vladimir Padrino López, jefe estratégico operacional de las Fuerzas Armadas, asegura que la intervención del ejército no significa una militarización de la economía nacional. No es un asunto de militarizar. Pues yo soy un hombre formado en la ciencia y el arte militar, pero no me gusta el militarismo. No me gusta la intervención militar en los asuntos que no son de naturaleza militar. Pero esto es un asunto de seguridad y defensa de la patria. Y por eso la Fuerza Armada, bueno, ha sido puesta y colocada al frente de una situación que afecta a la seguridad y defensa de la nación. Por instrucciones precisamente del señor presidente y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La Fuerza Armada va a estar allí como un factor de articulación, de planificación estratégica, con toda su plataforma logística, de supervisión, de fiscalización, y aquí hemos incorporado 3 palabras claves, que es acompañamiento, que es asistencia y además, bueno, verificación, pues. La oposición venezolana considera que esta nueva misión contra el desabastecimiento en el país es otro ensayo más del gobierno de Maduro destinado al fracaso. La oposición insiste en que el problema no es el desabastecimiento, sino la falta de producción. Se trae al ministro de la Defensa, lo cual significa jalar a las Fuerzas Armadas como institución a la responsabilidad y lo que significa la mala gerencia que tiene el gobierno en este momento. Lo que están es hundiendo a las Fuerzas Armadas en la suerte de la impopularidad y la deslegitimidad del gobierno, y al mismo tiempo desconoce a todo lo que es el ejecutivo del ministerio y de la vicepresidencia que están trabajando, y al final lo que es peor de todo lo que es el anuncio de Maduro ayer es que esta especie de superministerio que se llama soberanía alimentaria, ¿no? Abastecimiento alimentario o abastecimiento seguro, lo que ratifica es todas las políticas que han fracasado para darle alimento a los... Hasta ahora no se ha definido cuándo entrará en acción la nueva misión Abastecimiento Soberano. El presidente Maduro indicó que todos los detalles estratégicos serán presentados en las próximas horas. Y como vemos en lapatilla.com, el portal digital en Venezuela, militares coordinan la distribución y resguardo de alimentos y medicina. Los militares venezolanos comenzaron a fiscalizar este martes la distribución de alimentos en puertos, aeropuertos y empresas, un día después de que el presidente Nicolás Maduro les delegara un plan para paliar la aguda escasez. Hemos ocupado algunos puertos y hemos comenzado a visitar algunos silos, almacenes, empresas públicas, privadas, para ir teniendo un gran diagnóstico nacional que nos permita poner orden, declaró el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, en un acto público. Carlos, llama la atención porque el mismísimo Padrino López decía el día de ayer que a él no le gustaba la militarización. Que es absurdo. ¿Pero qué es esto? Que un militar diga eso, como que raya un poco lo absurdo, ¿no? Pero además, si son, o sea, ¿cómo vamos a decir que no es militarizar cuando estamos hablando que sacaron a los militares para coordinar la distribución y resguardo de alimentos y medicinas? Si eso no es militarización, entonces, ¿qué es? Tenemos en línea telefónica al señor Alberto Franceschi. Señor Franceschi, buenas tardes, bienvenido a Es Noticia Venezuela, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, amigos. Ustedes dirán. Buenas tardes, señor Franceschi. Una pregunta con varios capítulos. ¿Quién es Padrino López? ¿Qué significa que un general venezolano tenga estos superpoderes? ¿Acaso se apadrinó
al gobierno venezolano. ¿Qué piensa usted? Padrino López es el único árbitro posible que tiene el régimen venezolano para tratar de mantener los escuálidos, los escasísimos, los precarios equilibrios del poder del Estado venezolano. Es un hombre designado por Fidel Castro, por la cúpula de estos viejos de la dictadura totalitaria cubana, que administra Venezuela como si fuera su propia hacienda, a través del mandato delegado del cucuteño este imbécil que nos dejó Chávez de presidente de República, y por supuesto en la jerarquía militar, que es el único segmento que puede todavía defender el poder precario de Maduro. Fidel le ha impuesto que, bueno, vigile sus intereses, los intereses cubanos, este paniaguado de Maduro, que es, por cierto, un esbirro, pues, al servicio de los peores, de las peores causas entre la familia militar, por cuanto es el alcahuete de los narcosoles, de los narcoflores, de todos los contrabandistas con grados y condecoraciones que han pululado a lo largo y ancho de Venezuela con uniforme militar, desprestigiando las Fuerzas Armadas y haciéndola el principal soporte. El bandidaje de la alta cúpula militar tiene su representante, digamos, más exquisito en el señor Padrino, que al propio tiempo es el delegado personal de Fidel Castro para mantener en el poder a este fantoche de Maduro en el poder. Estamos conversando con el político venezolano Alberto Franceschi. Señor Franceschi, fíjese, ¿cuáles son las garantías? Porque si Maduro le da estos superpoderes al general ministro de la Defensa, Padrino López, ¿cuáles son las garantías de que un general o que la Fuerza Armada pueda resolver la situación en Venezuela? ¿Existen? Maduro ha hecho lo único que podía hacer en la situación absolutamente desesperada, porque es un gobierno cayéndose, es un gobierno al borde del abismo por una rebelión social motivada por hambre masiva de la población. Él apela a las Fuerzas Armadas para distribuir o ayudar a distribuir, como si fueran en aquellos tiempos de abundancia inicial que Chávez puso a las Fuerzas Armadas a repartir pollo y arroz y azúcar, etcétera. Ahora Maduro los pone otra vez, pero ahora en medio de una aguda escasez, a tratar de arbitrar a quién le toca la poca comida que hay disponible por la producción reventada, la ruina de la agricultura, la ganadería y la ausencia de divisas que se las robaron todas, y no hay importación en los niveles que se necesitan, cuidados, y apenas logran cubrir el 20-30% de las importaciones que se necesitarían para paliar la hambruna. Pues bien, él le dice a Padrino, vamos a organizar la cosa para que tú me ayudes ¿a qué? Ayudarlo a que no se roben la mitad de lo que se están robando de las agencias estas del Mercal, Pedeval, todas ¿cómo se llaman? Los mercados bicentenarios. Es decir, todo el esquema de distribución del gobierno está lleno de ladrones que venden al por mayor a los que llaman los bachaqueros, es decir, los acaparadores de productos del gobierno que van entonces a enviar al mercado libre, que agarra precios de 20, 30 y hasta 100 veces el precio al que está disponible para la persona que hace un par de días de cola y le dan la bolsa de comida de los CLAT, de los comités eso de asignación de comida mediante carnet político. Pero los CLAT fracasaron, porque no hay para distribuir la alimentación, porque la mitad se lo roban los miembros del partido de gobierno y las agencias estas de los burócratas administradores. Entonces Maduro pone a los generales ahora a cuidar eso. Lo que Maduro quizás no sepa es que los principales ladrones del sistema de la asignación de inventarios de los CLAT son generales, son contrabandistas y son la escoria del país. Entonces ha puesto a la escoria militar a cuidar los inventarios de lo que hay que distribuir. Por supuesto, el señor Padrino, supongámosle la mejor buena fe, supongamos que va a escoger a los militares no ladrones,
Pero ¿usted cree acaso, amiga y amigo, que puede un gobierno que está cundido de corruptos hasta la médula, de ladrones y de ampones, y un generalato que está lleno de narcotraficantes, ¿usted cree que pueden administrar con criterio justiciero una escasez de comida para una población que empezó a insurreccionarse? ¿Qué es lo que pretende Maduro? Poner a los militares a que sean los responsables de que el que no acepte las reglas de distribución se le echa plomo. Y así tienen la justificación para meter las Fuerzas Armadas de cabeza en el tramo final de la agonía de este régimen. Lo que viene para Venezuela es un estallido social final, porque ya estamos en el proceso del estallido social, solo que se ha dado por ciudades, por estados, digamos, recurrentes, manifestaciones de todo tipo, pero falta el momento en que sencillamente se ponga un día para todo el país y todo el país estalle. No hay fuerza humana, no hay fuerzas armadas que pueda detener esa rebelión nacional. Es una rebelión social masiva y se lleven los cachos al gobierno en su conjunto, que esa oposición de alcahuetas de la MUD, con sus diálogos y sus estupideces electoreras y sus largas esperas y nuevos plazos y más firmas y nuevas firmas y planes de revocatorios y todas esas estupideces que tienen 18 años cabroneando al gobierno, no pueden ayudar más a Maduro. Y Maduro entonces, viendo que su plan político de permanencia legal por la ayuda opositora ya tampoco puede servir, apela entonces a un plan de militarización del hambre. Claro que existe militarización del hambre y Maduro ha puesto a padrino para embarrarlo completamente, para que no le quede a las Fuerzas Armadas otro recurso que ir a la confrontación con el pueblo venezolano, al que habrá que regimentar y echarle plomo y matar miles para aceptar que ese gobierno siga en pie. Lo que viene en las próximas semanas es la caída abrupta del gobierno Maduro. Anótenlo. Señor Franceschi, nos quedan 10 segundos. Usted, que fue constituyente, ¿cuál es la salida que necesita Venezuela en estos momentos? En 10 segundos, por favor. La única que existe es que las Fuerzas Armadas asuman el poder con un nuevo gobierno civil para abrir los caminos de una constituyente soberana y con poder, que constituya un gobierno de junta civil militar de transición y saque más o menos unos 100.000 ladrones de las propias Fuerzas Armadas y de todo el personal civil del gobierno nacional que han saqueado este país y lo han convertido en el estercolero de lo que fue nuestra república. Señor Franceschi, siempre es un placer conversar con usted, de verdad. Muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada. Incierto el futuro de Venezuela. Gracias, señor Franceschi, por su tiempo. Chao. Bueno, es hora de hacer una breve pausa. Sigue en sintonía de Es Noticia Venezuela. En poquitísimos minutos volvemos. Hay leche en los hospitales, o sea, los niños se mueren porque no tienen leche. Y entonces hicimos una recolecta allí en Miami con Shannon, que es la mujer de Mark Anthony, que es venezolana. Juntamos allí, llevamos varios palés de leche para poder enviarlos y además enviarlos de una manera no legal, digamos. Es que no hay manera de enviarlo por conductos legales, porque no lo permite el gobierno, ¿no? Cuando ya la tiranía llega al punto de la soberbia de no querer dejar pasar alimentos, hay un problema grave. Además, tengo los periódicos colombianos que los reviso antes que los venezolanos. Ahí dijeron, por ejemplo, que en Colombia todas las que fueron venezolanas eran guapas, bien comidas, no estaban pasando hambre, estaban robustas. Quiere decir que aquí no hay una crisis humanitaria como lo quiere establecer otros países para aplicar la Carta Democrática Interamericana en Venezuela. Estamos pasando hambre, estamos pasando necesidades, no hay mercado y donde venden el mercado se forman unos desórdenes
que la gente se estropea unos con otros por comprar cualquier cosita. Al bebé tuve que venirlo a vacunar aquí, porque en Venezuela no hay ni siquiera vacunas para los bebés recién nacidos. No hay medicinas de ningún tipo, no hay pastillas anticonceptivas. Y es una paradoja porque fíjate, no hay pastillas anticonceptivas, pero tampoco hay leche, tampoco hay pañales para los niños. Entonces, ¿cómo hacemos? Y aquí no hay una crisis humanitaria como lo quiere establecer otros países para aplicar la Carta Democrática Interamericana en Venezuela. Yo creo que necesitamos un instante para digerir lo que acabamos de ver. El gobernador del estado de Táchira, al oeste de Venezuela, fronterizo con Colombia, dice que no hay una crisis, pero los venezolanos que todos los días pasan hambre, que no tienen medicinas, creo que tienen un cuento un poco diferente. Y esto que veíamos es porque este fin de semana, precisamente el domingo, unos 35.000 venezolanos cruzaron la frontera con Colombia como salida para poder comprar alimentos y medicinas. Veamos la siguiente nota. Así, miles de venezolanos corrieron a los comercios en Cúcuta, Colombia, en busca de productos de primera necesidad que no pueden adquirir en Venezuela, producto de la escasez de alimentos. Yo vengo a comprar arroz, azúcar, leche, medicinas, de lo que consigamos, porque ya no tenemos nada para comer, estamos pasando hambre. Y hubo paso libre y aprovechamos esa ocasión, gracias a Dios. Eso, ya le digo que es crítica la situación. Ha venido gente de toda parte. Mi hijo viene de Timotes, más arriba de Mérida, y él no consigue arroz, no consigue nada. Vino y así sea que pasen los bachaqueros, le tocó llevar de allá y se olvidó el café. Allá no hay café, no hay azúcar, no hay panela, y el que la lleva es carísimo porque la están llevando otra vez de aquí para allá. Vengo de San Antonio del Táchira porque ya no conseguimos alimentos y si lo conseguimos son demasiado caros. Este gobierno nos tiene aguantando ya hambre, ya no estamos colapsando. Desde agosto de 2015, el presidente Maduro cerró la frontera con Colombia, aparentemente para frenar el contrabando de extracción. Un año después, la escasez en el país se ha agudizado. El gobernador colombiano del norte de Santander se comprometió a atender a los venezolanos afectados por la crisis alimentaria. Hemos adelantado acciones, los dos presidentes, los ministros de defensa, los cancilleres, los gobernadores, en este caso del Táchira y norte de Santander, para que esta tarea se logre hacer. Falta concertar unas mesas en la parte social, unas mesas en la parte ya de seguridad, otras en la parte de la relación entre los dos países, las relaciones comerciales. Eso se va a hacer en los próximos días, es decir, en este mes de julio y una parte del mes de agosto. Los comerciantes colombianos atendieron a los compradores venezolanos que llegaban buscando enlatados, pasta, arroz, harina y todo tipo de medicinas. Nos preguntan en nuestra cuenta de Twitter, @cb24tv, donde usted puede opinar con numeral en Venezuela, sea el copiloto de este programa, que ¿cuándo pasó esto? Bueno, vamos a recapitular un poco. En agosto del año pasado se cierra la frontera entre Venezuela y Colombia por órdenes del presidente Nicolás Maduro. Esto después de que una patrulla del ejército fue atacada, se reveló que había contrabando, todo esto. Este domingo dieron la orden y la frontera se abrió como paso peatonal solamente por 12 horas. Por 12 horas, y a pesar de que fuentes colombianas hablaban de un canal humanitario que habría permitido por este lapso de tiempo el gobierno de Venezuela, el gobierno de Venezuela este lunes aseguró que no se trataba de un corredor humanitario porque en Venezuela, según quienes lo gobiernan, no hay crisis. Pero sí hay crisis, y esa es la verdad. Además, pareciera que día con día o día tras día la situación se vuelve un poco más turbia, más oscura, se incrementa la situación caótica en el país venezolano, en el país suramericano, en Venezuela. Ahora resulta que expropiaron Kimberly Clark. Kimberly Clark, una de las transnacionales más importantes del mundo, ¿verdad? Como, ellos producen pañales, toallas sanitarias, productos de higiene personal. Habían anunciado el fin de semana que tenían que suspender sus actividades por falta de materia prima. Recordemos que en Venezuela hay un control cambiario desde el 2002,
Desde el 2003 hay un control cambiario y la falta de divisas y el poco compromiso o el no compromiso por parte del Estado venezolano con las empresas extranjeras que producen en divisas, pues ha hecho que muchas de ellas cierren sus operaciones en el país. Kimberly-Clark paralizó sus operaciones este fin de semana y el gobierno venezolano hizo lo propio, como dices tú, Carlos Luis, y decidió expropiar. Veamos qué fue lo que dijo el ministro del Trabajo venezolano, Osvaldo Vera, en el momento en que firmó la expropiación de Kimberly-Clark. Con la orden y orientación que nos dio nuestro presidente obrero Nicolás Maduro. Primero, la ocupación inmediata de la entidad de trabajo Kimberly-Clark de Venezuela, ubicada en la zona industrial por parte de los trabajadores y las trabajadoras. Pero empresa que sea cerrada, empresa que va a ser ocupada. Estábamos escuchando al ministro del Trabajo y Seguridad Social de Venezuela, Osvaldo Vera, al momento, como decía Andrea, que expropiaron Kimberly-Clark. La pregunta que queda al aire, toda esta situación, es si la gente de Kimberly-Clark no pudo mantener la empresa abierta, la empresa operando. Ellos son expertos en su negocio. ¿Cómo lo va a hacer el gobierno? Nombrando quizás otro general como de repente gerente, o presidente de esta empresa. ¿Por qué las dificultades para algunos tienen que ser las facilidades para otros? Además es importante destacar el histórico de las expropiaciones en Venezuela. Todas las empresas que han sido expropiadas están en poca o nula producción hoy en día. ¿Por qué pensar que el destino de Kimberly-Clark ahora en manos del gobierno venezolano será distinto al del resto de las empresas que en el transcurso de todos estos años de revolución bolivariana han sido expropiados por el Ejecutivo, empezando por el difunto presidente Chávez? Eso es una pregunta que le dejamos al aire al superministro, el padrino López, y es que la desesperación, se apodera de los venezolanos, quienes deben pasar extensas horas, días completos de filas para comprar alimentos y productos de primera necesidad. Esto ante la carencia que experimenta el país suramericano. Desde las 4 de la mañana haciendo cola, me ha tocado el número 900, esta es mi cédula, venezolana, Maduro, venezolana, no hay alimentos, no hay nada. A medida que las filas se vuelven más largas y peligrosas, se han convertido no solo en el escenario de la vida cotidiana, sino en un telón de fondo de la muerte. Más de 2 docenas de personas han sido asesinadas en las filas en los últimos 12 meses en Venezuela, incluida una niña de 4 años atrapada en un tiroteo entre pandillas. Una mujer de 80 años murió aplastada cuando una fila de clientes se convirtió repentinamente en una turba de saqueadores, algo que sucede con una creciente frecuencia a medida que en Venezuela se acaba prácticamente todo. La magnitud del derrumbe económico se puede medir en la longitud de las filas que aparecen en todos los barrios. El venezolano que sale de compras pasa en promedio 35 horas mensuales en las filas para comprar comida, 3 veces más que en 2014, de acuerdo con la firma encuestadora Datanálisis. No, de las 4 de la mañana y no hemos conseguido nada. Ya nos vamos porque imagínate, el niño se nos ha dormido como 3 veces en la cola y bajo de lluvia de las 4 de la mañana y nada de comida. La vasta riqueza petrolera en Venezuela era el combustible de una economía rebosante, pero años de mala administración bajo un gobierno que se dice socialista provocaron la parálisis de buena parte de la producción y el país pasó a depender en gran medida de las importaciones. La cadena de la oferta se cortó primero lenta, luego bruscamente, a medida que la caída de los precios del crudo dejaba al país sin dinero para pagar incluso por artículos de primera necesidad. Las carencias ocupan el primer lugar entre las inquietudes de los votantes, por encima de la seguridad, lo cual es insólito en un país con una de las tasas de homicidios más altas del mundo. Yo a Maduro no le tengo miedo. Soy venezolana y dígale que el pueblo ya está cansado, ya uno está, basta de tanta cola, que lo que él presenta es pura falsedad esa cadena, que yo no creo en él, pero ni el Padre Nuestro. Todos los venezolanos, adultos y menores, tienen asignados 2 días semanales de compras.
De acuerdo con el número de su documento de identidad, hacen filas en supermercados antes de que abran, dejándose llevar por rumores o por buenas experiencias en el pasado. Las embarazadas y los ancianos tienen sus propias filas prioritarias. Cada uno puede comprar hasta 2 unidades de lo que haya en venta. Las filas más largas son para los bienes más escasos, los alimentos. 9 de cada 10 personas dicen que no pueden comprar alimentos suficientes, de acuerdo con un estudio de la Universidad Simón Bolívar. Los precios andan por las nubes gracias a la escasez, el acaparamiento y los revendedores del mercado negro. Los venezolanos hacen fila una y otra vez para adquirir bienes subsidiados, sin saber qué habrá cuando finalmente les toque el turno. Sin duda, dramáticas, desoladoras, trágicas. Las imágenes que día a día exporta Venezuela al mundo. Como decía la nota, la crisis de Venezuela es tan larga como las filas que se ven a diario a las afueras de los comercios, de los supermercados, de las farmacias. Y a uno no le queda más que pensar por qué es tan difícil para el gobierno sentarse y dialogar. ¿Por qué es tan difícil para el Ejecutivo venezolano aceptar que el modelo, y no lo decimos en CB24 o en Es Noticia Venezuela, lo dicen los hechos, que el modelo fracasó? ¿Por qué es tan difícil llamar a los actores que hacen vida en la política venezolana, sentarse y dialogar? No pensando en ellos, sino en esos venezolanos que día con día vemos en esas notas que exportamos, que se exportan desde Venezuela y que reflejan, que revelan la dura, triste y cruda realidad que atraviesan los ciudadanos venezolanos día a día. Dificilísimo, súper complicado poder entender el por qué no sentarse a dialogar. Y es que el presidente Maduro ayer en cadena de radio y televisión aseguró que no se sentaría y no aceptaría condiciones de la oposición. Escuchemos qué fue lo que dijo. No ha habido ni habrá jamás pacto con el imperialismo ni con sus peleles y cipayos nacionales. No ha habido ni habrá. Estas fueron las palabras anoche, como decía Andrea, del presidente Nicolás Maduro. No entendemos el mensaje, sinceramente. Invita a un diálogo, pero al mismo tiempo lo rechaza, lo cancela. Es absurdo mientras militares ahora dirigen la responsabilidad de alimentar a un país entero. Vamos a una pausa y ya regresamos. Usted está viendo CB24. Por varios años el gobierno venezolano ha dicho que el país cuenta con el salario mínimo más alto de América Latina. Sin embargo, con la devaluación que ha sufrido el bolívar frente al dólar, esto ha cambiado notablemente durante los últimos años. 13 de mayo. El presidente venezolano Nicolás Maduro ha usado como referencia la tasa de cambio preferencial de 10 bolívares por dólar para comparar la remuneración de los trabajadores con la de los empleados de los demás países de la región. No obstante, la realidad con la tasa actual del sistema marginal de divisas equivale a apenas 25,04 dólares al mes, o sea, 0,84 dólares al día. A este respecto, el economista Luis Oliveros asegura que los controles de cambio y de precios demuestran que son un fracaso. El gobierno lo que hizo fue creer que con controles de precio y control de cambio iba a solucionar el problema económico en Venezuela. Y lamentablemente le salió el tiro por la culata, lamentablemente se empeoró la situación. Por su parte, el economista Iván López, en entrevista con La Voz de América, asegura que el cambio oficial en el país está muy alejado del que se maneja a nivel del llamado dólar negro. Lo que está prácticamente creando una distorsión gigantesca que tiene distorsionado el mercado de los precios de bienes y servicios a nivel nacional por el gran diferencial cambiario que hay entre el oficial y el paralelo. Ante esta situación, el vicepresidente para el área económica Miguel Pérez Abad asegura que el gobierno hace todo lo posible para proteger el salario de los venezolanos, al tiempo que informó sobre una eventual liberación del dólar. Nosotros estamos próximos a liberar, a poner en marcha
el sistema de cambio, sobre todo el que más le interesa a la economía nacional, que es el sistema de cambio complementario. Según indican expertos, comparado con el resto de los países de América Latina, Venezuela es solo superado por Cuba con el menor salario mínimo, pues en la isla es de $20 al mes. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Y el Citibank anunció que en un mes cerrará las cuentas que utiliza el Banco Central de Venezuela para sus pagos internacionales. Notificación que el presidente Nicolás Maduro calificó como un boicot financiero internacional. Y hoy recibimos la comunicación del Citibank, banco estadounidense, el Citibank, con el cual pagamos en 24 horas todas las cuentas que necesita pagar el país para las transacciones en Estados Unidos y en el mundo. Y el Citibank, sin aviso y sin protesto, como dicen por allí, dice que en 30 días le va a cerrar la cuenta al Banco Central de Venezuela y al Banco de Venezuela. Bloqueo financiero se llama eso. ¿Es que ustedes creen que nos van a detener activando un bloqueo financiero? No, señores, este es otro mundo. A Venezuela no la detiene nadie. Citibank, con Citibank o sin Citibank, nosotros vamos. El presidente Maduro denunció que detrás de la decisión del Citibank opera el gobierno de los Estados Unidos. En un comunicado, el Citibank confirmó su decisión de cerrar una cuenta del Banco Central de Venezuela tras realizar una revisión de riesgo en el país petrolero, procediendo a cesar como banco corresponsal y descontinuar el servicio de ciertas cuentas en Venezuela. Esto también se dio en la rueda de prensa, por decirlo de alguna manera, para que puedan entender fuera de Venezuela, que dio el presidente Nicolás Maduro anoche. Citibank anuncia que va a cerrar, como leía Andrea, una de las cuentas de los bancos públicos de Venezuela. Lo que el presidente contesta, lo que ya es costumbre del gobierno venezolano, es que se trata de parte de una invasión extranjera, financiera, económica, que busca sabotear la revolución que ahora está en manos de un general. Bueno, y tenemos vía Skype desde Paraguay al diputado Bernardo Villalba, diputado por el Partido Colorado, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores de Paraguay y presidente de la Comisión de Legislación y Codificación, que apoyó la declaración de rechazo de que Venezuela asumiera la presidencia pro tempore en el Mercosur. Diputado Villalba, bienvenido a Es Noticia Venezuela, bienvenido a CB24, gracias por los minutos. Muchas gracias a usted, buenas noches desde Paraguay, y la verdad es que nosotros en el Paraguay desde un comienzo hemos tenido una posición bastante clara con relación a lo que está aconteciendo en Venezuela. Nosotros no podemos dejar de ver de que se están violando los derechos humanos, no podemos dejar de ver de que es un país que se está cerrando en los derechos civiles, en los derechos democráticos, y en este momento muy sensible en que estamos negociando con toda Europa, no podemos permitir ni podemos aceptar entregar la presidencia pro tempore del Mercosur. Es por eso que nos hemos opuesto. Diputado, ¿cuál es el panorama actual en Mercosur? ¿Quiénes apoyan y quiénes se oponen a que Venezuela tome la presidencia pro tempore? Sí, en el transcurso del día de hoy se estuvo realizando en Montevideo una reunión de todos los cancilleres. Finalmente no hubo un acuerdo entre los cancilleres y se dieron un tiempo de una semana. La posición de Paraguay es firme. Nosotros insistimos en que la presidencia del Mercosur no puede ser entregado al presidente Maduro, porque consideramos de que, en primer lugar, la integración que propugna el Mercosur no puede ser llevada adelante por alguien que realmente está desintegrando sociopolíticamente su país. Entonces mal puede él pelear por la región cuando en casa no está pudiendo hacer nada, o cuando pudiendo hacer está haciendo todo lo contrario. Entonces vamos a esperar que esta semana, y espero que la tensión no vaya subiendo de tono y que realmente podamos tener una posición democrática en todo el cono sur y podamos decirle no al presidente Maduro, sí al pueblo de Venezuela, y podamos seguir adelante en un camino democrático. Fíjese, diputado, mucho se ha hablado en distintos escenarios internacionales sobre la violación o no del gobierno venezolano a la Constitución de ese país, a los derechos humanos de los ciudadanos venezolanos, a los derechos civiles y ciudadanos en Venezuela.
¿qué papel juega el Mercosur en el concierto internacional para defender los derechos humanos y defender la Constitución en Venezuela? ¿Cuál es ese papel? Más allá de impedir o no que Venezuela asuma la presidencia pro tempore del bloque, ¿qué otro papel debe jugar el bloque del Mercosur y sus integrantes para hacer respetar y valer los derechos de los venezolanos? Sí, el protocolo de Ushuaia establece de que tiene que realizarse una consulta entre los países, que es lo que hoy se está haciendo a partir de la reunión de esta mañana en Montevideo, y se tiene que proponer la suspensión de Venezuela, como es lo que está proponiendo Paraguay, dentro del bloque del Mercosur, de tal suerte de que pierda esos derechos y al mismo tiempo podamos exigirle a que acepte las normas democráticas, las reglas democráticas que deben respetarse en todos los países humanizados y civilizados. Aquí nosotros podemos observar claramente que estas violaciones son patentes. Yo estuve como observador internacional en Venezuela en las elecciones legislativas y pudimos ver de que estos derechos civiles están conculcados. Muchísimos de los dirigentes hoy han perdido su libertad. Existe una persecución a la libertad de prensa. Entonces no podemos nosotros entender cómo es posible de que todos los países del Cono Sur y de la región no estemos presionando como para que realmente se cumpla con la Constitución de Venezuela y se acepte el proceso revocatorio que plantea hoy día la mayoría de los ciudadanos venezolanos. Creo que tiene que pasar por ahí. Tenemos que respetar la autodeterminación de los pueblos, pero dentro de ese respeto tenemos que respetar la autodeterminación del pueblo venezolano, no del gobierno actual de Venezuela. Y dentro de esa autodeterminación, ellos tienen el derecho de hacer un proceso revocatorio cuando se violan las leyes y las constituciones, y a ese derecho tenemos que responder todos. Diputado Villalba, la canciller venezolana Delcy Rodríguez desde Nueva York, acaba de hacer unas declaraciones hace tan solo minutos, la voy a leer para usted. Abro comillas, esto no está sujeto a ningún tipo de votación sobre el Mercosur. No está sujeto a ningún tipo de consenso, ni muchísimo menos de condicionamiento. Está esta decisión de hacer esta pausa en la entrega de la presidencia rotaria o pro tempore del Mercosur a Venezuela. ¿Está esto dentro de las reglas del juego o es una manera fuera de lo que son las normas del Mercosur de hacer presión para que Venezuela tome un camino democrático? Sí, realmente las reglas de juego para la presidencia pro tempore están hechas, pero aquí nosotros tenemos que entender de que al estar violado el protocolo de Ushuaia que garantiza el régimen democrático en los países, entonces mal podríamos nosotros hacer en aceptar eso. La posición paraguaya es bastante firme, es categórica. La Cámara de Diputados ya ha sacado una declaración apoyando la posición del gobierno paraguayo en su política exterior de no aceptar la presidencia pro tempore de Venezuela. Y muy probablemente, si esto sigue así, y si el Uruguay, que en principio planteó de manera inconsulta con los demás países de esta presidencia pro tempore para traspasarlo al presidente Maduro, pues entonces o el Mercosur debe de suspender esos derechos dentro del Mercosur a Venezuela, o de lo contrario, el Paraguay va a tener que estudiar seriamente en renunciar a su tratado de asunción por el cual se ha creado el Mercosur. Diputado, nos quedan apenas un par de minutos y no queríamos perder la oportunidad sin antes preguntarle. Usted forma parte del legislativo de su país, un poder autónomo, usted es diputado de Paraguay. En Venezuela, a la Asamblea Nacional se le han cercenado, se le han limitado sus funciones y sus poderes, esto a petición del presidente Nicolás Maduro a través del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Es o hay en Venezuela, con todo este actuar en contra de la Asamblea Nacional, entre otras cosas que ocurren en Venezuela, como el no querer hacer un referéndum revocatorio, la violación a los derechos humanos, la detención de políticos por pensar distinto? ¿Cree usted que en Venezuela existe democracia hoy? No, de ninguna manera se puede entender que Venezuela exista democracia, de que el gobierno sea democrático, ni que respete las reglas básicas y primarias de la democracia. La nota más resaltante es lo que usted acaba de señalar, de que el gobierno de Venezuela
tiene un poder judicial genuflexo, tiene un poder judicial sometido a sus intereses personales, tiene un poder judicial sometido a sus intereses políticos y con ello está proponiendo la anulación o el incumplimiento de las leyes que está dictando la Asamblea Nacional, incluso con las ratificaciones. Y eso no es posible. Eso definitivamente debe ser calificado como un gobierno dictatorial, como un gobierno ajeno a los principios democráticos y como un gobierno enemigo de los principios y de los ideales democráticos. Así es que Paraguay es un país que ha tenido también largas dictaduras, ha sufrido eso, conocemos la dictadura, sabemos lo lacerante que eso es para el pueblo y lo ha sido para el pueblo paraguayo, lo es hoy para el pueblo de Venezuela y nosotros no estamos en condiciones de aceptar como amigo a un gobierno que realmente está conculcando los derechos civiles, políticos y viola los principios democráticos, así como está sucediendo en Venezuela. Esto no es en contra del pueblo venezolano, es a favor del pueblo de Venezuela, a favor de los derechos civiles que hoy están siendo conculcados, a favor de los principios y de los ideales más profundos de la democracia. Así es que no podemos entender, bajo aspecto alguno, de que en Venezuela hoy se tenga democracia. Diputado Villalba, diputado paraguayo del Partido Colorado, muchísimas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros aquí en CB24. Gracias, diputado. Un gusto mío. Bueno, y es hora de ponerle punto final a esta edición de Es Noticia Venezuela. Para nosotros, en nombre de todo el equipo que nos ha acompañado en esta última hora, ha sido un placer poder llevarles a ustedes una pincelada de lo que ocurre en la nación suramericana. Antes de ser historia, primero fue noticia y usted lo vio aquí en CB24, una ventana para la democracia. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Hasta luego.